sea B el espacio vectorial de las funciones de clase C1 y además sean f de x y g de x dos funciones definidas dentro de ese espacio vectorial, demuestre que si f de x y g de x son LD, entonces su Gronskiano se anula en todo ese intervalo I. Antes que nada, ¿a qué se refiere la expresión o estas dos siglas? LD. LD simplemente se refiere a dependencia lineal. Lo que me está diciendo es si son LD, o sea, linealmente dependientes. Bien, entonces este pequeño problema sobre una demostración en la cual me dan, bueno, el espacio vectorial de las funciones de clase C1, funciones continuas en un determinado intervalo, una vez derivables. Y además tengo que tomar dos elementos de ese espacio vectorial. En este caso serían estas dos funciones, f de x y g de x, las cuales son funciones cualquiera. Tengo que demostrar que si ambas funciones son linealmente dependientes, entonces ese Gronskiano, el Gronskiano formado por ambas funciones, se va a anular en todo el intervalo I, independientemente de qué valores puedan estar ahí. Para cualquier valor de x, que puedan tomar ambas funciones, el Gronskiano se va a anular. Si logramos demostrar eso, estaríamos implícitamente demostrando lo que se conoce como... no recuerdo, no sé cómo... Eso, el teorema del Gronskiano. El teorema del Gronskiano me dice que si tomo dos funciones continuas en un determinado intervalo y si ambas funciones son linealmente dependientes, entonces podría demostrar, automáticamente se cumpliría, que ese Gronskiano se anularía en todo ese intervalo I. Y eso es lo que hay que ir a demostrar con esta pequeña demostración. Automáticamente sería, prácticamente estaremos demostrando un teorema que efectivamente es cierto y no se acepta por buena fe, sino que es cierto a través de la demostración que vamos a hacer. Bien, entonces, bien, un poco complicada la cosa, ¿no? No está tan fácil armar la hipótesis aquí. Bueno, nosotros sabemos que dos vectores, que en este caso serían las dos funciones, son linealmente dependientes si se cumple la siguiente condición. Al multiplicar un escalar cualquiera por la primera función, y a eso sumándole la multiplicación de otro escalar cualquiera por la segunda función, me tiene que dar como resultado el elemento neutro del espacio vectorial, que en este caso sería cero vectorial, que sería una función nula, la función que vale cero en todo el dominio. Bien, ¿cuál es la condición? Si se dan cuenta, esto es una combinación lineal. ¿Cuál es la condición para que estas dos funciones sean linealmente dependientes? Que esa combinación lineal me dé como resultado cero vectorial. Pero además de eso, ambos escalares no deben ser necesariamente cero. Bien, por ejemplo, observen lo que pasa aquí. Supongamos que tenemos a f de x, la función seno, que sea seno de x. Y supongamos que g de x sea... Cojamos la misma función. Bien, ahora observen lo que va a pasar aquí. Supongamos que alfa 1, estamos tomando dos funciones seno, estamos tomando la misma función, pero declarándola como dos funciones diferentes. Si tomamos que alfa 1 sea igual a 1, y si tomamos que alfa 2 sea igual a menos 1, ¿qué será lo que va a ocurrir? Al aplicar la multiplicación del escalar por la función, me dará como resultado alfa 1 que vale 1. Y para este ejemplo particular, f de x es seno de x. Más, a eso le sumo el alfa 2, que vale menos 1, y ese menos 1 multiplica g de x, que g de x también es seno de x. Supuestamente eso tiene que darme como resultado cero vectorial, evidentemente. Observen. Seno de x menos seno de x tiene que darme cero vectorial. Al restar dos funciones, seno de x menos seno de x me da como resultado cero vectorial. O sea, la función que es nula en todo ese intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, este es un caso de dependencia lineal. Porque las dos funciones se anulan para valores alfa que no son necesariamente cero. Esos valores alfa son, en este caso, diferentes a cero. Bien. O sea, como ven, no necesariamente los valores de alfa tienen que ser cero para que las funciones se anulen. Y eso es efectivamente el concepto de dependencia lineal.
Bien. Entonces, gráficamente lo que estaría pasando sería esto. Tendríamos aquí, por ejemplo, la función seno. Supongamos, tomemos un intervalo cualquiera, tomemos el intervalo desde 0 hasta el infinito. ¿Y ahora qué pasa cuando nosotros multiplicamos a una función, a toda una función por un valor de menos? Ocurre una reflexión con respecto al eje de las x. O sea que estaría pasando más o menos esto. ¿Se dan cuenta? Y al sumar los valores de la función 1, los valores de la función 2, ven que todo esto se va a eliminar. Automáticamente la función se elimina la parte positiva con la parte negativa. Y aquí se eliminaría la parte negativa de seno con la parte positiva de menos seno. Bien, entonces eso es lo que se entiende como dependencia lineal. En este ejemplo, como son funciones, es un poco más fácil verlo. Entonces, pueden ver, no necesariamente los escalares tienen que ser 0. Cuando las funciones solo pueden anularse si los escalares son todos 0, ahí ocurre lo que se denomina independencia lineal. Cuando hay independencia lineal, necesariamente se eliminan las funciones si es que los alfas valen 0. Pero aquí no necesariamente fue así. Por ejemplo, la función x y la función x al cuadrado jamás se van a eliminar entre sí. 0. La función x al cuadrado y la función x. Esas funciones jamás se van a eliminar entre sí, aplicando una combinación lineal. A menos que multiplique las dos por 0 y las sume. Es decir, me dará como resultado 0 vectorial. Aquí nunca se van a eliminar. Pero para las funciones, como en casos como estos, sí se cumple. Y ahora vamos a ver qué es lo que se conoce como el famoso, lo que me dice aquí, Gronskiano. Entonces, se define un Gronskiano para dos funciones, f de x y g de x, continuas en un determinado intervalo de la siguiente manera. Se construye un pequeño determinante donde tendré a la función f de x y al otro lado tendré la función g de x. Como me dice que las funciones tienen que ser una vez derivables, voy a colocar la primera derivada abajo de cada función. Si me hubieran dicho de clase 2, o sea, continuos y dos veces derivables, colocaba la primera derivada aquí y luego la segunda derivada abajo. Aquí no hay problema. Entonces sería f' de x y g' de x. Como son dos funciones, simplemente una vez derivables, ese sería su Gronskiano. Entonces, tengo que demostrar que ese Gronskiano se anula en todo el intervalo i, tomando como consideración la hipótesis de que son linealmente dependientes. Ahora, si se dan cuenta, en el ejemplo que hice antes, esas dos funciones eran múltiplas escalares. Cuando incluso hay un teorema muy interesante y muy útil que dice que para poder probar dependencia lineal, dos funciones o dos vectores tienen que ser simplemente tienen que ser múltiplos escalares. Para que dos vectores sean linealmente dependientes, en vez de hacer la combinación lineal que hicimos, podemos ver simplemente si son múltiplos escalares o no. Entonces, partiendo de la hipótesis, voy a tomar en consideración lo que se me está diciendo. Las funciones son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, tiene que cumplirse lo que dije antes, la combinación lineal es igual a 0 para alfas diferentes a 0. Pero también hay un teorema, como les digo, que me dice que ambas funciones, para ser linealmente dependientes, deben ser múltiplas escalares. Como vimos en antes, incluso por eso hice el ejemplo, para que se note. Menos seno de x es un múltiplo escalar de seno de x, porque la estoy multiplicando por un valor menos 1. Es multiplicar a la función seno por un valor cualquiera tal que sea múltiplo. ¿Ya? Entonces, supongamos que tengo la función f de x y tengo la función g de x. Si son linealmente dependientes, yo podría decir arbitrariamente, por ejemplo, que g de x es un múltiplo escalar de f de x. Entonces, para que sean múltiplos tiene que haber un alfa, una constante de proporcionalidad, que yo la puedo llamar alfa. Entonces, si ven, se está cumpliendo la condición de que f de x y g de x sean linealmente dependientes, porque son múltiplos escalares. G de x es alfa de f de x, que es un múltiplo escalar de f de x. Entonces, bien,
estamos cumpliendo la condición. Veamos en qué afecta eso al Wronskiano de las dos funciones dentro de ese intervalo. Ya, aquí ya no tendremos a g de x, sino que tendremos lo siguiente. Tampoco tendremos a la derivada de g de x. Miren lo que cambia. En vez de f de x, en vez de g de x, ya tengo a alfa por f de x. Y en vez de tener a la derivada de g de x, tengo a la derivada de este. El alfa queda fuera de la derivación y me queda la derivada de f de x. Y eso sería todo. Eso era el uso de la hipótesis. Ahora vamos a ver si ese pequeño determinante se anula. Si se anula, quiere decir que se va a anular siempre independientemente del valor de x. Entonces vamos a multiplicar en x. Tengo alfa por f de x por f' de x menos alfa por f de x por f' de x. Pueden ver, los dos términos son idénticos. O sea, al eliminar dos términos idénticos, al restar dos términos idénticos, me quedará como resultado 0. Entonces, esto era lo que yo quería demostrar. F de x y g de x son linealmente dependientes. Además, su Wronskiano se anula en I. Finalmente, esto era lo que nosotros queríamos demostrar. Una demostración de las aplicaciones del Wronskiano, que es una herramienta matemática que se usa mucho en cursos más avanzados, a esta demostración de álgebra lineal. Pudimos entonces realizar esta demostración sobre dependencia lineal.